Excelente. Bueno, esta parte es bien interesante y muy importante porque es la parte de hidratación y energía, ¿sí? Y aquí les voy a aportar varias ideas que estoy seguro que les van a servir. Primero que nada, entender el proceso de sudoración y cómo eso nos ayuda a enfriar nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo utiliza diferentes mecanismos para tratar de regular la temperatura. Recuerden, nuestra temperatura usual es alrededor de 37 grados, ¿sí? Y a medida que se hace más elevada, ocurren fenómenos como describió el doctor Jawornik del golpe de calor. Usualmente cuando estamos cerca de un golpe de calor, la temperatura puede estar cerca de 40 grados, ¿sí? Y si no usáramos algunos mecanismos para regular esa temperatura, simplemente seríamos capaces de hacer ejercicio 5 o 10 minutos porque subiríamos la temperatura muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces hay varios mecanismos que nos ayudan a evitar que esa temperatura subiera 1 grado cada 5 a 7 minutos, ¿sí? Esos mecanismos es, por ejemplo, cuando irradiamos calor, ¿sí? Si ustedes se acercan a alguien que está haciendo ejercicio, usualmente sienten que está irradiando calor. Eso es una forma de perder calor. Obviamente, mientras más caliente está el clima, más nos cuesta perder calor por ese mecanismo, ¿sí? Usualmente perdemos mucho más calor a través de la radiación cuando estamos en un clima frío, ¿sí? Luego, también perdemos calor por convección, ¿sí? Usualmente uno cuando va en bicicleta no nota que suda mucho porque apenas el sudor está en la piel, con la brisa el sudor se va secando rápidamente. Entonces, ese fenómeno es convección. Usualmente la brisa, que tiende a ser un aire más fresco, seca nuestro sudor y de esa forma nos enfriamos. Y finalmente llegamos a la sudoración, ¿sí? El efecto de la sudoración es cuando mojamos la piel y ese sudor se evapora. Entonces la piel se enfría, ¿sí? El plasma se enfría y el cuerpo puede continuar funcionando, ¿sí? Lamentablemente no todo el sudor hace que nos enfriemos. Todo el sudor que se queda en la ropa o se cae al piso simplemente lo perdimos y no nos ayuda a enfriarnos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la importancia del sudor. Y sería más o menos en un carro como el radiador, ¿sí? La piel sería nuestro radiador y el sudor sería el líquido refrigerante para mantenernos frescos, ¿sí? A diferencia del carro, nuestro sistema de enfriamiento es abierto, porque cuando sudamos estamos sacando líquidos de un sistema. En un carro, si se rompe el sistema, pues tenemos que detenernos porque el carro se recalienta, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda el sudor y por eso es que es importante hidratarnos, ¿no? Ahora, hemos hecho pruebas en diferentes deportistas, por supuesto muchos corredores, y la conclusión después de evaluar cuánto sudan diferentes corredores es la siguiente, ¿no? Puede ser que entrenen los mismos kilómetros, en el mismo clima, en la misma ruta y la cantidad de sudor es diferente en cada persona, ¿okay? Por eso es importante que uno tenga más o menos una noción de cuánto suda y luego les voy a explicar cómo se hace eso, ¿okay? Pero el concepto aquí más importante es que no todos sudamos igual y en consecuencia no todos tenemos que tomar lo mismo, ¿verdad? Por eso no es una buena idea hacer recomendaciones de hidratación que sean la misma cantidad para todo el mundo, porque cada persona necesita una cantidad diferente, así esté en el mismo clima, en la misma ruta y haciendo los mismos kilómetros, ¿sí? De hecho, esta gráfica muestra aquí las diferencias entre la cantidad de líquido que toman las personas y la cantidad de sudor que producen, ¿verdad? Entonces, cada número de abajo corresponde a un corredor diferente que entrenaron ese mismo día, en la misma ruta, y los mismos kilómetros, ¿sí? Entonces, las columnas blancas corresponden a la cantidad de sudor que ellos perdieron, ¿sí? Ya les voy a contar cómo estimamos esa cantidad de sudor. Y las columnas azules corresponden a la cantidad de líquido que consumieron, ¿sí? Algo que a mí me llama la atención siempre que hacemos estas pruebas es que, vas a una prueba que te están haciendo, que está organizada por el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte. Sabes que te van a medir la hidratación y vas a salir mal, ¿sí? Entonces, usualmente lo que yo sospecho es que en las pruebas las personas tienden a tomar más de lo que hacen usualmente, con todo y que le decimos que hagan lo que hacen usualmente, ¿no? Pero muchos, para no salir mal, pues entonces tratan de hidratarse mejor. Pero con todo y eso, ¿sí? Con todo y eso, fíjense que usualmente la diferencia entre las columnas blancas y azules, es importante en la mayoría de las personas, a excepción de la número 2, que es una mujer, ¿sí? Sudó menos de lo que tomó, ¿verdad? Esas son las personas que entrenan y ganan peso. ¿De dónde ganaron ese peso? Porque tomaron mucho líquido, ¿sí? Una persona que, ¿cómo se llama? Milagrosamente o curiosamente entrenó lo mismo y sudó mucho menos. Luego tenemos a este sujeto número 13 que no tomó nada y fíjense todo lo que quedó deshidratado, ¿de acuerdo? Entonces eso se repite una y otra vez y la razón es que cada uno de nosotros suda diferente y en consecuencia tiene que tomar cantidades diferentes, ¿sí?
Y bueno, en función de muchas personas que hemos evaluado para determinar la cantidad de sudor que producen, consideramos que por debajo de 1 litro por hora de actividad estamos hablando de una tasa de sudoración baja, ¿sí? Cuando esa cantidad está entre 1 o 2 litros, estamos hablando de una pérdida de sudor promedio, ¿sí? Y cuando hablamos de 3 litros o más, estamos hablando de una tasa de sudoración elevada, ¿de acuerdo? Hay un corredor de Los Ángeles 84, que ahora es un entrenador muy famoso que se llama Alberto Salazar, no sé si lo han escuchado nombrar. Bueno, se reportó la tasa de sudoración de Alberto Salazar en 3.7 litros por hora, o sea, una cosa impresionante, ¿sí? Por suerte, corría un poco más de 2 horas en la maratón y cuando llegaba, pues, podría hidratarse todo lo que había perdido, ¿de acuerdo? El problema es una persona que sude tanto y esté haciendo el maratón en 4 horas, en 5 horas, porque ahí sí pierde una cantidad de líquidos muy importante que puede poner en riesgo diferentes factores que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, el punto es que sudamos diferentes y, en consecuencia, tenemos que tomar diferentes. Ahora, ¿qué pasa con ese sistema de sudoración cuando estamos sacando líquidos de nuestro cuerpo? O sea, ¿qué produce eso? Produce varias adaptaciones. Una adaptación es que la parte líquida de la sangre, que es el plasma, comienza a reducirse, ¿sí? Vamos a tener una sangre más concentrada. Es como si agarráramos una olla de sopa, ¿verdad? Le ponemos fuego lento y a medida que va pasando el tiempo, la sopa se va concentrando, va perdiendo la parte líquida, ¿no? Más o menos lo que ocurre con nuestra sangre, el volumen del plasma baja y en consecuencia la osmolaridad aumenta, ¿sí? Tenemos una sangre más concentrada. Esto hace que aumente la frecuencia cardíaca, esto hace que cada vez que el corazón late mande menos cantidad de sangre a los músculos. Además de esto, se reduce el flujo de sangre a la piel, ¿sí? Porque hay una competencia entre, bueno, tenemos que mandar sangre a los músculos y a la piel para mantenernos fríos. Entonces, como estamos empeñados en hacer una carrera, entonces mandan la sangre a los músculos, ¿ok? Esta es una de las razones por las que explica porque usualmente cuando estamos compitiendo en climas fríos de alrededor de 10, 15 grados centígrados tendemos a rendir mejor porque esa competencia entre la piel y los músculos no ocurre porque no hay tanto problema de regular la temperatura, ¿sí? Por eso en climas fríos se rinde mejor y esta es una de las razones. Luego ocurren otros detalles en el músculo, pero usualmente la mayoría de estas cosas uno no puede percibirlas, ¿sí? De repente, si tú tienes un monitor de frecuencia cardíaca, puedes darte cuenta que tu frecuencia cardíaca está siendo un poco más alta de lo usual. Es capaz lo único que puedes medir durante el ejercicio, ¿sí? Pero sí hay algunos síntomas que están relacionados con todo lo que ocurre dentro del cuerpo, que es, por ejemplo, tener mucha sed, lo que hablábamos antes de dolor de cabeza, sentirnos débiles, mareados, irritable, con náuseas, ¿sí? Sensación de calor en la nuca, puede ser incoordinación muscular y sobre todo aumento de la temperatura, ¿sí? Cuando eso pasa es bastante probable que estemos sufriendo estos mecanismos fisiológicos y lo que ocurre con esto es que se reduce el rendimiento, ¿okay? Por eso es que es importante hidratarnos durante las carreras, ¿sí? Y bueno, entonces además de tomarse fotos, ¿verdad? En los puestos de hidratación es importante hidratarse. Ahora bien, es muy diferente una persona que está haciendo 3 horas a una persona que está haciendo 4 horas y media en un maratón, ¿verdad? En 4 horas y media, por supuesto, hay más posibilidades de hidratarse, ¿sí? Mucho más tiempo en la carrera. Entonces, depende de la persona, usualmente los que van más rápido les cuesta tomar suficiente y puede ocurrir sobre todo en las mujeres. Sabes que las mujeres son mucho más precisas para seguir las recomendaciones de salud, ¿no? Que los hombres. Entonces, si ellas leyeron que hay que tomar tanto, toman mucho más. Pero eso hace que, como suben menos, como las mujeres tienden a sudar menos que los hombres, como tienden a ir también un poco más lento, la posibilidad de que tomen más de la cuenta está presente también. Entonces hay que tener un balance entre tomar suficiente y no tomar de más, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy seguro que después de tomarse la foto y si se pararon todos los puestos, seguramente tomaron más de la cuenta, ¿no? Lo único malo es que ella le pide a esta que le tome la foto y seguro todos los que pasaron por ahí no pudieron tomar porque ella estaba... Ok. Ahora bien, es importante no deshidratarnos mucho, es decir, el cuerpo puede manejar cierto nivel de deshidratación y todavía mantener un buen rendimiento, ¿sí? ¿Cómo medimos ese nivel de deshidratación? Ese nivel de deshidratación se mide con la diferencia del peso corporal. Es decir, si yo soy una persona que peso 65 kilos y al terminar mi entrenamiento o mi carrera perdí 600 gramos, ¿verdad? Estoy pesando esto al final, ahí yo me deshidraté en 1%, ¿sí? Si perdí más peso,
en este caso 63.7, ahí me deshidraté 2%, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso en la recomendación que les daba el doctor Javornik de colocar el peso corporal la noche anterior, ¿sí? Es para que si ustedes llegan a la tienda médica deshidratados, ellos pueden saber cuánto peso perdieron, ¿sí? O tener una idea de cuánto peso perdieron y en función de eso saber cuánto rehidratarlos después, ¿sí? Entonces, esto también depende del peso de cada persona, ¿de acuerdo? Pero el punto es que a medida que la deshidratación aumenta de 2%, entonces ahí se empiezan a ver con más frecuencia o con más intensidad todos esos síntomas que les comenté antes que tienen que ver con el funcionamiento cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, la deshidratación, digamos, es muy difícil realmente que uno termine con cero deshidratación, ¿sí? Y la deshidratación, dependiendo de su intensidad, va a producir más o menos efectos, ¿de acuerdo? Ajá, entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar cuánto debemos tomar? ¿Sí? No hay una forma más precisa que esta, de verdad. Hasta ahora no hemos encontrado nada mejor que se pueda hacer. Por eso lo importante es que cada quien lo pueda determinar. Vamos a usar a este señor como ejemplo. Vamos a suponer que él está corriendo 1 hora, ¿sí? Y él se tomó el peso antes de comenzar a entrenar. Vamos a suponer que pesó 60 kilos, que es lo mismo 60.000 gramos, y al terminar de entrenar se volvió a pesar, ¿verdad? Se quitó la ropa que sudaba, se volvió a pesar y perdió 1 kilo de peso, o 1.000 gramos, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar también que él durante la carrera de esa hora tomó 5 vasitos de Gatorade de 50 mililitros, perdón, 4 vasitos de 50 mililitros para un total de 200 mililitros, ¿sí? Ok, entonces lo que hacemos es sumar estos dos valores, la diferencia del peso y la cantidad de líquido que él tomó. Entonces, como el entrenamiento fue de 1 hora, ¿sí? En este caso tenemos que él perdió 1.200 mililitros por hora, ¿sí? Esa cantidad de peso corporal, 1.200 mililitros por hora, comparado con su peso inicial, corresponde al 1.7% de deshidratación. Es decir, se deshidrató a pesar de que tomó un poco, pero no fue una deshidratación que consideremos que puede afectar su rendimiento físico, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacerlo y es la única que hay para uno poder saber cuánto debe tomar, ¿sí? Entonces, con esto tenemos varios escenarios. Si hablamos de vasitos de 50 mililitros, y ya vamos a ver un poco más de eso, tendríamos para este señor varios escenarios. El escenario 1 es que no haya tomado nada, entonces ahí se hubiera deshidratado más del 2%, ¿sí? El escenario número 2 es que es el escenario que hizo, tomó 200 mililitros, se deshidrató 1.7%, luego miren todo lo que tendría que tomar para él quedar en 0% de deshidratación, ¿sí? 1.200 mililitros, es decir, más de 2 botellas de Gatorade en un entrenamiento, o sea, eso es bastante, ¿de acuerdo? En 1 hora nada más, exacto. ¿Sí? Entonces, por eso la idea es que uno trate de minimizar esa reducción de peso, ¿sí? Pero realmente tampoco es necesario que uno llegue sin pérdida de peso porque es prácticamente muy difícil. De hecho, sobre todo si estás compitiendo para hacer tiempos, es posible que pierdas más tiempo tratando de llegar bien hidratado que lo que te vas a tardar terminando la carrera, ¿sí? Y la otra cosa es que los que van más rápido, cuando están deshidratados de forma importante, ¿qué quieren que ocurra? Ya llegaron. ¿Sí? Entonces, después que llegan, pueden hidratarse mejor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, todos tomamos cantidades diferentes y esas cantidades deberían estar de acuerdo a lo que nosotros sudamos, ¿verdad? Muy bien, entonces volvemos a los carbohidratos y repito esta lámina que hablamos en la primera parte. Sí, los carbohidratos son importantes por todas esas razones, pero durante el ejercicio hay una razón fundamental que les voy a explicar en este estudio, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente los diferentes combustibles que usan los músculos cuando estamos en ejercicio. La diferencia es que acá estamos hablando de ese porcentaje de combustible y aquí estamos hablando de horas de ejercicio, 1 hora de ejercicio, 2 horas de ejercicio, 3 horas de ejercicio y 4 horas de ejercicio, ¿sí? Esta parte morada representa a los sustratos de grasa, ¿sí? Ácidos grasos libres, triglicéridos, y esta parte roja, amarilla representa el glucógeno muscular y la parte roja la glicemia o el azúcar de la sangre, ¿okay? Entonces lo que hicieron fue colocar a estas personas, hacer ejercicio durante 4 horas y ver cómo era la proporción de esos nutrientes que se estaban utilizando, ¿sí? Entonces vemos aquí el glucógeno muscular. ¿Qué ocurrió? Al cabo de 4 horas, fíjense, a las 2 horas comienza a descender y a las 4 horas prácticamente no tenemos casi nada de glucógeno, ¿sí? Y comenzamos a depender entonces más de la glucosa sanguínea, ¿de acuerdo? Luego tenemos los ácidos grasos libres del plasma y triglicéridos musculares. Los triglicéridos dentro del músculo, fíjense que también comienzan a acabarse, ¿sí? Por suerte, esa grasita que odiamos es la que aporta esos ácidos grasos libres al plasma para que podamos hacer ejercicio durante más tiempo, ¿sí?
Ahora bien, en este caso, la idea es que ellos durante las 4 horas mantuvieran la misma intensidad. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una intensidad 75% del consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el punto importante de esta lámina es esta área amarilla, que es el glucógeno que se nos acaba, y la glucosa sanguínea. ¿De dónde creen ustedes que va a salir eso? De los carbohidratos, pero de estos carbohidratos que nos vamos a tomar o nos vamos a comer durante la carrera. ¿Sí? Porque si no tenemos estos carbohidratos para llenar esta parte roja, entonces vamos a seguir corriendo, pero vamos a tener que echar mano de estos otros sustratos que necesitan más oxígeno, y para tener más oxígeno, ¿qué hay que hacer? ¿Ir más rápido o más lento? Hay que bajar la velocidad. ¿Okay? Entonces, la razón para usar carbohidratos durante el ejercicio es justamente mantener esa glucosa sanguínea en un buen nivel. De hecho, los primeros estudios donde se descubrió esto se hizo en unos corredores del maratón de Boston que simplemente les dieron caramelos en la carrera. Entonces, los que habían comido caramelos en la carrera llegaron mejor, ¿sí? Llegaron más rápido, les midieron la glicemia y era más alta, y dijeron, oye, aquí pasa algo. ¿Sí? Pero eso fue en 1920, por allí. ¿Sí? Luego, más adelante, con otros estudios se dieron cuenta que era lo que ocurría, y era precisamente por el aporte de carbohidratos. Ahora bien, les cuento... Así como hace yo el Ironman, ¿no? Así en noviembre. Sí. Bueno, a propósito, las canillas también tienen carbohidratos. Ok, ¿cuánto tomar? Fíjense, hay unas recomendaciones generales que están en el rango de 30 a 60 gramos por cada hora de carrera. ¿Sí? 30 a 60 gramos por cada hora de carrera. Si transformamos eso en minutos, bueno, simplemente medio gramo a 1 gramo por minuto. Eso puede ser consumido con alimentos, con líquidos, con gel. ¿Sí? Cualquiera de las 3 cosas funciona. Solo hay que probar la tolerancia, ¿sí? Y, por supuesto, distribuirlo durante toda la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos hacer eso. Pero antes de entrar en eso, es importante considerar que si vamos a utilizar cualquier suplemento, pues ver la etiqueta. Si en este caso estamos hablando de un gel, fíjense que en esta etiqueta un paquete, ¿verdad? Una bolsita tiene 27 gramos de carbohidratos y tiene en este caso 200 miligramos de sodio, que eso lo vamos a ver en otra parte. Pero el punto es que tenemos que saber qué es lo que nos estamos consumiendo para poder diseñar nuestro plan y poder estar seguros de que al menos tenemos 30 gramos por hora. ¿Sí? Entonces vemos esto y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Yo creo que esta tabla ya la he compartido con muchos de ustedes. Y la idea es que una botella de Gatorade de 500 mililitros nos aporta 30 gramos por hora. En este caso, una hora vamos a necesitar entre 1 o 2 botellas, ¿sí? Para tener 30 a 60 gramos. ¿Sí? Otro alimento podría ser los geles. Los geles, la cantidad total es diferente a la cantidad de carbohidratos que aporta. Está entre 25 aproximadamente en la mayoría de los geles. Entonces, si yo quiero llegar a entre 30 y 60 gramos, necesitaría entre 1 bolsa y 2 bolsas por cada hora. Luego tenemos estas gomitas, ¿verdad? Más o menos el mismo concepto, solo que son gomitas masticables, ¿okay? Pero aportan más o menos, dependiendo de la cantidad de gomitas, una proporción similar de carbohidratos. Y de último, desde aquí a los gloriosos bocadillos de guayaba, ¿verdad? Económicos y convenientes, ¿sí? Y si estamos hablando de los pequeños de 20 gramos, cada uno aporta 15 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, la idea de conocer esta información es que nosotros escojamos qué utilizar durante la carrera, lo probemos en el entrenamiento para garantizarnos esos 30 gramos de carbohidratos por hora, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto aquí, todo esto tiene asteriscos, ¿verdad? Y lo que quieren decir esos asteriscos es que eso hay que consumirlo con agua, ¿sí? El Gatorade ya trae el agua, entonces no hace falta consumirlo con agua. Pero estos carbohidratos es buena idea digerirlos, disolverlos un poco en la boca antes de tragarlo para que podamos asimilarlo mejor, ¿sí? Pero en todo caso, siempre es muy importante practicar eso para que lo hagamos de la mejor manera, ¿de acuerdo? Una limitación de los bocadillos de guayaba es que no tienen sodio, ¿sí? Entonces vamos a ver luego que el sodio es importante, entonces tendrían que buscar otra fuente de sodio para reemplazar lo que están perdiendo en el sodio.